Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho. En esta mañana queremos compartir con ustedes nuestro segundo tema de nuestra serie Abba Padre, paternidad, y estamos aprendiendo en esta serie qué tan importante es reflejar el amor del Padre hacia los demás, en nuestra casa, en la sociedad. Y hoy queremos hablar de un tema muy importante que lleva por título El varón como fundamento. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 21, versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Queremos aprender de ella, Señor, y entender qué tan importante es aprender de ti la paternidad, poder reflejarla hacia los demás, de tal modo, Señor, que podamos vivir en una situación de bendición para la gente que nos rodea, en nuestra familia, en la sociedad, y que podamos, Señor, en todo momento reflejar que somos tus hijos. Gracias te damos por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El varón como fundamento. Y algo que hemos aprendido en la palabra de Dios es que Dios ha puesto al varón para que fuera de bendición. Sabemos que Dios primero creó al hombre, después creó a la mujer, y esto no significa que uno sea mejor que otro, sino que ambos tienen diferentes funciones, diferentes responsabilidades, y ambos son igual de importantes para Dios. También ambos son importantes para la familia y para la sociedad, pero qué tan importante es la función del varón. Y vemos que el varón es un fundamento, y eso es muy importante que lo entendamos y que podamos entender que un fundamento es igual a principio u origen. Y qué tan importante también es entender que el varón es responsable de cumplir primeramente en él el propósito que Dios tiene para su vida. Porque si entonces el varón entiende cuál es su función y cuál es su propósito, o el propósito de Dios para su vida, se cumplirá también el propósito que Dios tiene no solamente para él, sino para su familia y también en medio de la sociedad. Pero entender, muy importante, que el varón es un fundamento, es una base, es un principio en su familia. Cuando el varón no está en la casa, hay un desequilibrio, y vamos a ver un poco de esto más adelante. Pero muy importante entender que si el varón cumple con su función como un fundamento, también se puede establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Porque quiero decirte, muy importante, que el varón, insisto en esto, el varón ha sido puesto para que sea cabeza, para que gobierne su casa, para que sea de bendición. Pero lo primero que debemos de entender, hermanos, es la importancia de cumplir la visión y el plan de Dios. Como iglesia hemos aprendido que visión es una imagen muy clara de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios tiene una visión, Dios tiene un plan para tu vida como varón, para mi vida como varón. Y lo primero que necesitamos es entender cuál es esa visión, cuál es ese plan, el plan que Dios tiene para nuestra vida. Porque la paternidad es la manera en que Dios edifica y sostiene a la familia a través del varón. Por eso es importante que el varón tenga bien clara su identidad, que el varón entienda que puede formar una familia con una mujer para que tengan hijos, ambos puedan tener una buena familia y a su vez se pueda crear una buena sociedad. ¿Te das cuenta qué tan importante es la figura paterna? Que el varón pueda entender que de esta manera Dios trabaja y que de esta manera Dios va a edificar, que de esta manera Dios va a sostener a la familia cuando el varón ejerce su función de una manera correcta. Por eso es importante que como varones podamos saber, entender y caminar en el plan de Dios. Te repito esto: saber, entender y caminar en el plan de Dios. Porque cuando desconocemos el plan de Dios para nuestras vidas, caminamos a nuestra manera, caminamos lejos de Dios, caminamos de una manera que no le agrada a Dios. Y cuando caminamos de esta manera, sin valores y sin principios, tampoco podemos edificar a nuestra familia. No importa si somos
o si nos consideramos buenas personas, yo no le hago mal a nadie, trato de hacer las cosas bien, pero si no tenemos el temor de Dios muy claro en nosotros, no podemos tener una buena familia. La palabra de Dios lo dice de esta manera en el Salmo 82:5. Y quiero leerte esta versión, la traducción lenguaje actual. Dice: los malvados no saben nada ni entienden nada, vagan perdidos en la oscuridad. Eso hace que se entremezcan todas las bases de este mundo. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios lo expresa? Dice que los malvados, es decir, alguien que no tiene principios, alguien que no tiene valores, alguien que no tiene temor de Dios. Dice que este tipo de personas, dicen, no saben nada ni entienden nada, vagan perdidos en la oscuridad. Y dice que esto hace que se estremezcan todas las bases de este mundo. Y esto lo vemos en todas partes, porque repito, cuando Dios pone al hombre para que sea cabeza, para que gobierne, lo hace para que tenga una buena función, para que gobierne bien. Pero este enfoque, este concepto se ha perdido, se ha equivocado. Y entonces hoy vemos como hombres que están en autoridad hacen lo malo. En la casa hacen lo malo, maltratan a la familia, tienen una posición en una empresa y hacen malos negocios, tienen una posición de gobierno y gobiernan mal. Por eso dice la palabra de Dios que vagan perdidos en la oscuridad. Y dice también, esto hace que se estremezcan todas las bases del mundo. Por eso debemos de tener bien claros los principios. Y dijimos 3 cosas: saber, entender y caminar en los planes de Dios. Es decir, que podamos saber para qué fuimos creados. Tú y yo como varones debemos de saber para qué fuimos creados. Que entendamos que no fuimos creados para caminar en un diseño diferente, sino que entendamos, muy importante, para qué fuimos creados. Dios te puso para gobernar, nos puso para gobernar de una manera efectiva, que podamos hacerlo para servir, porque gobernar también significa servir. Gobernar no significa mandar, es decir, no fuimos creados solamente para eso, para lastimar, para mandar. No fuimos creados ¿para qué? Para liderar, claro que sí. Y en el liderar está también el dar instrucciones, pero no instrucciones con malos comentarios, no instrucciones con malas intenciones o para nuestro propio beneficio, sino para la mejora, en este caso, de la familia, de la sociedad, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Saber para qué fuimos creados, pero también entender los propósitos y los principios de Dios. ¿Cuál es tu función como varón? ¿Cuál es nuestra función? ¿Tú entiendes cuál es tu función? Y vuelvo al punto, nuestra función no es tronar dedos, nuestra función no es mandar solamente, sino entender que en el gobierno está el servir. Estoy aquí para servirte, estoy aquí para liderar, para enseñarte cómo hacer las cosas, pero con el propósito de poder ayudarte a que tú crezcas, a que tú avances. Eso es lo que Dios nos ha enseñado, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces esa es la parte que se está haciendo mal. Por eso vemos una mala sociedad, porque el varón no ha tomado su función. Desde el principio de la historia, el varón no ha tomado su posición como hombre, como varón. Por eso en una ocasión David le dijo a Salomón: esfuérzate y sé hombre, porque Dios quiere que podamos tomar nuestra posición para bendecir, que podamos entenderlo, pero también caminar no en las tinieblas, sino en la luz, en la verdad. Y la verdad nos sacude, hermanos, nos sacude ¿para qué? Para poder cambiar y honrar los principios divinos. Tenemos que entender esto, entender y poder caminar, pero no en las tinieblas, sino caminar en la luz, caminar en la verdad. En una ocasión, el Señor Jesucristo se dirigió a los judíos. Los judíos, cuando Jesús vino a este mundo, los judíos no creían en Él. Para los judíos no cabía en su mentalidad que el hijo de un carpintero fuera el Mesías. Así que muchos no lo aceptaron, pero hubo judíos que sí lo hicieron. Y Jesús se dirigió a estos judíos y les dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8,
les dijo a estos judíos: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos debían de conocer la verdad, porque esta verdad los estaba llevando a creer en Jesucristo, a creer en el Mesías. Pero Jesús les dijo: si verdaderamente van a ser mis discípulos, entonces tienen que permanecer en mi palabra. Es la verdad lo que nos hace libres. Por eso debemos de caminar en la verdad, y la verdad es Cristo. La verdad absoluta no la vamos a encontrar en otro lado, la vamos a encontrar en Cristo solamente, y esta verdad es la que nos permite ser efectivos con nuestra familia. Por eso debemos de conocer la visión y el plan que Dios tiene para nosotros. Pero también quiero decirte algo muy importante. Como fundamento debemos de cuidarnos de las grietas. Quiero decirte, sin grietas en nuestro fundamento. Un fundamento es igual a un cimiento, y es importante que como varones ya estamos entendiendo que Dios nos ha puesto como fundamento, pero debemos de cuidar que no haya grietas. Y quiero decirte, tú que eres esposa, tú que eres hijo, por eso es importante que ores mucho por tu papá, que ores por tu cónyuge, que ores por tu esposo. Tú como mujer, ora por tu esposo para que él se levante, que él entienda que es un fundamento en tu familia. Tal vez tú como hijo luchas con tu padre, tal vez te has dado cuenta que no está tomando su lugar. Yo te recomiendo, ora por tu papá. Pídele a Dios, dile: Dios, toca el corazón de mi papá, habla al corazón de mi papá, clama a Dios para que entonces tu padre, tu esposo puedan ser un buen fundamento. Es muy importante que la familia pueda orar por el varón, que ore, porque el varón tiene un gran potencial que se ha perdido, pero la mujer y los hijos, yo les animo, les invito a que oren por él, oren por el esposo, oren por el padre, para que entonces se levante y que no haya grietas ahí en ese fundamento, porque vemos que ese fundamento, el cimiento, es algo que no se ve. Así como en un edificio, vemos al edificio que está muy alto, muy bonito, pero no vemos los cimientos. Pero si esos cimientos son fuertes, eso es lo que va a permitir que ese edificio se permanezca. Si los cimientos son débiles o si se hicieron con muy mala calidad, tarde o temprano ese edificio va a caer. Ahora, quiero decirte, si el cimiento tiene grietas, eso va a lastimar toda la estructura. Si hay grietas, cuando llueva, esa lluvia se va a meter en las grietas y lo va a hacer cada vez que llueva. Se va a humedecer, y con el tiempo, tarde o temprano, eso va a afectar toda la construcción y puede derribarse. Quiero decirte que los cimientos es algo que no vemos. Tú puedes ver a una persona, verás su apariencia, pero no conoces sus cimientos. Los cimientos no se ven, pero sí se reflejan. ¿Y se reflejan en dónde? Se reflejan en el carácter. Por eso debemos de cuidar que no haya grietas en nuestro fundamento, que no haya grietas en nuestra vida, en nuestros cimientos, porque te repito, no se ve, pero tarde o temprano eso se va a reflejar en nuestra manera de ser. Y hoy quiero decirte que ese fundamento, el fundamento de una sociedad, ¿en dónde está? Está en la familia. Pero ¿cómo puede haber una buena familia? Cuando hay un buen padre. ¿Te das cuenta? Cuando hay un buen padre, hay una buena familia y hay una buena sociedad. Por eso vemos que el padre, cuando es un buen fundamento, va a crear una buena familia, y a su vez esa familia se va a convertir en un buen fundamento para una sociedad. Pero tristemente hoy en las familias hay grietas, y entonces así como en las grietas de un cimiento de una construcción se filtra el agua, así también en las grietas espirituales se pueden filtrar muchas cosas que van a afectar esa construcción familiar. Se puede filtrar la rebeldía, se puede infiltrar el egoísmo, se puede infiltrar en esas grietas el adulterio, el lesbianismo, homosexualidad, los desórdenes, adicciones, abandono y tantos males que amenazan a la familia y a la sociedad. Por eso debemos de cuidar que no haya grietas,
que haya un buen cimiento, un buen fundamento, porque esto, te repito, se va a reflejar en el carácter, cómo reaccionamos ante las adversidades. Ahí se ve si hay grietas, refleja en el carácter, querido hermano. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro corazón. Cuida tu corazón, porque entonces en este carácter vamos a ver dos cosas muy importantes. Por un lado, un carácter explosivo, que cuando hay una situación difícil explota el carácter, te peleas con medio mundo, te peleas con la esposa, con los hijos, los lastimas, eres intolerante, los golpeas por todo, los lastimas por todo. Hay hijos que prefieren que no llegue papá. Ay, no, que no llegue mi papá porque va a llegar a gritar, no lo quiero ver, y si llega mejor me salgo o me escondo en mi recámara porque ya sé que va a llegar. Porque saben que hay un mal carácter, hay grietas en ese carácter, siempre hay pleitos en el hogar porque el papá tiene un mal cimiento, hay grietas en su cimiento. Pero por el otro lado vemos también el carácter débil. Cuando hay problemas en el carácter, esto va a afectar a tu familia. Cuando hay un carácter débil, porque en la casa se debe de gobernar con la autoridad que Dios nos ha dado, pero con responsabilidad, con humildad, mucha humildad, para poner orden en la casa. La Biblia dice que cuando una persona quiere servir a Cristo, dice buena obra desea. Y entre otras cosas dice, pero es necesario que la persona que quiere servir pueda gobernar a sus hijos. Porque si no lo hace, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Es decir, la Biblia nos enseña que debemos de gobernar, pero hacerlo con humildad. Pero lo que quiero decirte es, tal vez tú no gobiernas tu casa, tal vez quien lo hace es tu esposa y tú lo has permitido, y a lo mejor se hace lo que la mujer dice, lo que la mujer quiere, o tal vez son los hijos los que gobiernan. Hay un carácter débil. La Biblia nos enseña que hubo un hombre llamado Aarón. Y Aarón en una época reflejó un carácter débil. Dice la palabra de Dios que llegó el momento en que Moisés tenía que ir a la presencia de Dios por las tablas de la ley. Así que le dijo a Aarón, Aarón, tú te vas a hacer cargo. Quiero que tú cuides al pueblo, cuídalo, te delego esta autoridad, atiende al pueblo. Así que Moisés se fue con Josué. Así que allá estaba Moisés, hizo lo que tenía que hacer, pero el pueblo abajo empezó a inquietarse. Se acercó con Aarón. Aarón, pues, ¿qué vamos a hacer? No vemos que Moisés regrese. ¿Sabes? Vamos a hacer algo, vamos a adorar a alguien, tienes que hacer algo. Así que, ¿qué hizo Aarón? Dijo, bueno, pues traigan todo lo que tengan de oro. Así que dice la palabra que él permitió eso, lo echaron al fuego. Y entonces crearon un becerro de oro y empezaron a adorar al becerro de oro. Cuando Moisés desciende de la presencia de Dios con Josué, Josué escucha gritos y escucha ahí muchos gritos por todas partes. Así que le dice a Moisés, Moisés, el pueblo está siendo atacado, el pueblo está en un tiempo de guerra. Y Moisés le dice, estos no son gritos de guerra, estos tienen una fiesta. Así que descienden y ven todo el escenario. Estaban adorando al becerro de oro. Y así que va con Aarón y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que les has permitido este gran pecado? Y Aarón, su respuesta fue, es que se empezaron a inquietar y ellos dijeron, pues vamos a hacer algo. Y pues yo les dije, traigan oro, lo echaron al fuego y salió este becerro de oro. Ahí vemos la falta de carácter, porque lo que él debió de haber dicho hubiera sido, no, vamos a esperar a Moisés, no vamos a adorar a nadie más, nos vamos a esperar. Y debió de haber llevado al pueblo a esperar y a seguir adorando a Dios. Pero él permitió que se hiciera lo que el pueblo quería. Así como muchos padres hoy permiten que los hijos hagan lo que quieran, no los pueden controlar. Hacen lo que quieran y nunca hay una llamada de atención, nunca hay una disciplina, porque falta el carácter. Hay grietas en el cimiento. Los hijos hacen lo que quieren, la mujer hace lo que quieren y el varón ya no sabe qué hacer porque no tiene carácter, porque no ha tomado su función. Y por el otro lado, el extremo es que al querer controlar, golpea a la mujer, golpea a los hijos, les grita, los ofende. Con gritos no se resuelve nada. Necesitamos la dirección de Dios. Cuida que no haya grietas. Que no haya grietas en tu carácter, que no haya grietas en tu cimiento, sino que podamos entender que Dios nos llama
para poder cuidar a nuestra familia. Cuida a tu familia como varón, pídele sabiduría a Dios. Tú como mujer, una vez más, te invito que no te desesperes, clama al Señor, pídele a Dios y Él va a hacer algo precioso en la vida de tu esposo. La palabra de Dios dice que por tu testimonio puedes ganarte a tu esposo. La palabra de Dios lo dice, que con tu testimonio te lo ganes, que Él vea que tú eres una mujer de Dios, que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida y entonces Él va a empezar a entender, pero no a la fuerza, sino por la oración que tú estás haciendo, y entonces vamos a ver una mejor familia. Qué tan importante es entender que el varón ha sido puesto como fundamento y que tiene el apoyo de su esposa, de sus hijos en la oración, que están orando por él, que están clamando al Señor para que él sea un mejor hombre. Si tú ves defectos en tu esposo, si tú ves defectos en tu padre, no lo critiques, no lo juzgues, no lo ataques. Ora a Dios. Y si quieres decirle algo a él, puedes hacerlo con sabiduría de Dios. No lo hagas como una queja, no lo hagas como un reclamo, no lo hagas cuando estés enojado, no se lo digas como un reproche. Acércate con él y dile: quiero decirte algo. Y entonces díselo con el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque se lo estás diciendo con respeto, con amor. Porque ¿cuál es el propósito? Ser una mejor familia. Y solamente se puede hacer de esta manera cuando no hay grietas. Pero quiero decirte también, estamos avanzando, y quiero decirte qué tan importante es que podamos ver varones como anclas de reposo. ¿Te das cuenta qué precioso es esto? Varones como anclas de reposo. ¿Qué dice la Biblia? Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice la palabra de Dios que las tentaciones que enfrentamos, dice no has enfrentado una tentación que no sea humana. Y dice la Biblia que Dios no va a permitir que seas tentado con aquello que no puedas soportar. Nadie podrá decir: es que soy tentado en esta área, no puedo, no es que yo no puedo con esta tentación. No, claro que sí, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Te das cuenta de eso? Y dice también que vendrá la salida. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando el varón tiene luchas y tiene pruebas y logra salir adelante con la ayuda de Dios, esto va a generar estabilidad, esto va a generar firmeza en la familia. Pero ¿por qué hablamos de los varones como anclas de reposo? Porque quiero decirte que el ancla ¿qué representa? Representa firmeza y estabilidad, pero también es símbolo de esperanza. ¿Te das cuenta de eso? Genera firmeza, estabilidad en la familia, genera esperanza. Cuando hay pruebas en la familia, el varón es el que debe de levantarse para generar estabilidad, firmeza y esperanza en la familia. A todos nos puede llegar el desánimo, todos nos podemos sentir tristes, pero como varones debemos de levantarnos, porque si la familia está desanimada, está triste en un momento de prueba, como varones no podemos pensar en caernos, en derribarnos y todos tristes, y el varón también, sino entender que somos fundamentos, somos el cimiento del hogar, y Dios espera que nos levantemos para poder bendecir a nuestra familia, orar por la familia, orar por tus hijos, orar por nuestra esposa, orar por nuestra familia, bendecir a nuestra familia. Eso es lo que Dios espera. Por eso debemos de entender que hemos sido llamados, ¿para qué? Para gobernar nuestra casa con firmeza, con estabilidad, con esperanza. Muy importante esto, porque cuando no está el varón se pierde el equilibrio, se pierde. ¿Qué pasa cuando se fractura un matrimonio? El varón se va. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la madre? La madre tiene que irse a trabajar. Se va a trabajar, se pierde la estabilidad. No está mal que la mamá trabaje, pero cuando no hay un buen fundamento, cuando se fractura el matrimonio, entonces se va perdiendo todo ese equilibrio. Entonces la mamá, que debería estar en la casa cocinando para sus hijos, cuidando a sus hijos, atendiéndolos para que ellos tengan un soporte ahí en la casa, ¿qué pasa? Se va el varón, la mamá se tiene que ir a trabajar.
no está con los hijos se tienen que ir solos a la escuela, llegan, no está mamá para que coma con ellos. Muchas veces los hijos tienen que irse a comer o con una tía o con una vecina. La mamá tiene que darle dinero a esta mujer para que los hijos coman con alguien más. La mamá tal vez llega tarde del trabajo, los hijos la están esperando para estar con ella, pero la mamá ya llega cansada. Muchas veces podrá llegar contenta, pero muchas veces va a llegar cansada, fastidiada, enfadada, y eso muchas veces lo refleja a los hijos. Y lo que quiero decirte es que todo esto, ¿por qué? Porque un día el varón decidió irse de la casa, se fue, y entonces se perdió el equilibrio. Llega el momento en que los hijos ya no quieren que la mamá tampoco llegue, porque ya saben que va a llegar enfadada. Lo que pudo haber sido una tarde bonita con papá, con mamá, comido tal vez lo que el papá preparó, lo que la mamá preparó, o lo que juntos prepararon, lo que quisieron comprar, un buen momento de armonía familiar, se perdió. ¿Por qué? Porque el varón no tomó su posición, no tomó su lugar como cabeza, se perdió el equilibrio. Y entonces los hijos, como no está papá porque se fue y la mamá no está porque tiene que trabajar, entonces los hijos hacen lo que quieren. ¿Te das cuenta? Se perdió el equilibrio. Tal vez tú vienes de un matrimonio bueno, que perduraron los padres, qué bueno, gloria a Dios. Pero si tú vienes de un matrimonio que se fracturó, Dios puede también sanar tu corazón, y Dios puede hacer cosas grandes y preciosas para que hoy puedas ser un buen padre, que no repitas esos patrones, porque Dios nos ha puesto como anclas de reposo para generar firmeza, estabilidad, esperanza en nuestra familia. Y quiero terminar diciéndote, muy importante, que las debilidades son pruebas para fortaleza. Tú tienes debilidades, vamos a pasar por pruebas, pero esas pruebas son para que seamos fortalecidos. Por un lado, el diablo va a tratar de derribarte, pero ese ataque del diablo Dios lo va a permitir como una prueba para que salgas adelante. Quiero decirte que en una ocasión Pedro le dijo al Señor en Lucas 22:23, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro le dijo, contigo hasta la muerte. Y el diablo lo escuchó. Y cuando llegó el momento, fue probado. Y quiero decirte algo, que Pedro tomó una decisión en su corazón. Y lamentablemente en ese momento no pasó la prueba, sino que negó al maestro. Él le dijo, contigo hasta la muerte. Pero cuando se llevaban al maestro para crucificarlo, Pedro se escondió y lo negó 3 veces. Quiero decirte entonces algo muy importante. Cuando tú decides hacer algo, cuando tú tomas una decisión, vas a ser probado. Si tú decides crecer, si tú decides servir a Dios, si tú decides ser un mejor hombre para tu familia, vas a ser probado. Y vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos duros, porque el diablo sabe lo que Dios puede hacer con nosotros. Vamos a ser probados y el diablo no se va a detener. Por eso es muy importante que cuando tú decidas y cuando tú digas, voy a ser un mejor hombre, voy a ser un mejor esposo, un mejor padre, voy a servir a Dios, el diablo lo estará escuchando y va a tratar de evitarlo. El diablo va a tratar de que tú no crezcas, de que tú no seas un mejor padre. Y cuando vengan las pruebas tendrás que acordarte de lo que dijiste. Y vas a tener que acordarte para aferrarte a Dios, para que superes esa prueba y puedas convertirte en el hombre que Dios quiere que seas para tu familia. Pero si a la primera te derribas, si a la primera te caes, si a la primera te das por vencido, nunca vas a lograr nada. Nunca. Bien se dice que la suerte es el pretexto de los fracasados. Es que no tengo suerte, es que mi mala suerte, es que así me tocó vivir, es que yo no tengo suerte para esto. No es la suerte, es lo que tú decides hacer y que resistas en medio de las pruebas. Como varones tenemos mucho potencial y es triste que hoy muchos varones se han dado por vencidos y han abandonado a su familia. Están con ellos, pero los han abandonado.
porque no se hacen cargo, no los cuidan, no los atienden. Dios quiera que tú como varón puedas levantarte, que como varones nos levantemos. ¿Qué pasó con Eva? Eva en algún momento fue engañada por la serpiente, fue con Adán para compartirle ese fruto. Y tristemente Adán no supo tomar su función en ese momento, no supo cuidarla. ¿Dónde estaba cuando la serpiente la engañó? ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué hizo Adán cuando la mujer le ofreció el fruto? Él pudo haber dicho, no lo hagas. No, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué desobedeciste? Vamos a buscar a Dios. Pero el que hizo, tomó el fruto con ella y entonces cayeron en pecado. Porque también Adán, como cabeza, no supo gobernar en ese momento. Yo quiero invitarte a que podamos orar en esta mañana y que podamos hoy pedirle a Dios que nos dé fortaleza. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Cuáles son las pruebas que hoy estás enfrentando? Quiero decirte algo muy importante, que cuando tú dejas que Dios tome el control, entonces todo funciona. No te aferres al control de las cosas. Deja que Dios lo haga. Tú como mujer, ¿cuáles son las pruebas a las que te estás enfrentando? Tal vez tienes luchas con tu esposo. Clama al Señor. Tal vez no has orado lo suficiente. Pero si tú lo haces, Dios te va a suplir. Dios te va a dar la fortaleza. Dios va a cambiar ese corazón duro de tu marido. Dios lo va a hacer. Tú como hombre no te resistas al cambio. Dios quiere hacer algo en tu vida muy precioso. Como hijos, oren por sus padres. Y vamos a orar en esta mañana. Déjenme orar por ustedes. Y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que Él nos ayude a ser mejores varones. Que tomemos nuestra posición. Que no olvides que somos el fundamento de nuestra familia. Así que tenemos una grandísima responsabilidad. Que Dios nos ayude a ser esos varones que Él quiere. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy estamos aprendiendo a través de tu palabra que tú nos has puesto como un fundamento de nuestra familia, que como varones tenemos una gran responsabilidad. Y queremos pedirte que nos perdones, porque tal vez no hemos tomado nuestra función. Tú busca a Dios como varón. Escucha a Dios. Reconoce en qué has fallado, pero deja que ahora Dios te dirija. Que puedas recibir la paternidad de Él, porque eres su hijo. Somos hijos de Dios. Y de Él aprendemos. Aprendemos a ser buenos padres. De Él aprendemos a reflejar el amor, a reflejar el perdón, a reflejar la justicia, la tolerancia. Porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y yo te pido, Señor, que toques el corazón de cada varón, de tal manera que el varón pueda caminar como varones, caminemos en rectitud. Que no haya grietas en este fundamento, sino que podamos reflejar a través de nuestro carácter que tú estás con nosotros en los momentos difíciles, en las pruebas, que nos levantemos para bendecir a nuestra familia. Pero también te pido por aquellas mujeres que viven solas o que están luchando mucho con su marido. Dales fortaleza, ayúdales y dales sabiduría para que sean esas mujeres sabias, esas mujeres ayudas idóneas para bendecir su casa en el nombre de Jesucristo. Cuida el corazón de los hijos, aquellos hijos que han sido lastimados por sus padres. Yo te pido que tú los cuides, que tú sanes sus corazones en el nombre de Jesús y que podamos ver hijos bendecidos, hijos que aman a sus padres, que podamos ver familias poderosas, familias íntegras, unidas, familias donde puedan convivir con un corazón sano en el nombre de Cristo Jesús. Ahí como hijo, como esposa, ora por el varón de la casa, ora por él. Y si tú estás viviendo sola, deja que Dios te guíe, deja que Dios te dé sabiduría para cuidar a tus hijos, para bendecir a tus hijos. Deja que Dios te llene
Dios te va a suplir, Dios te va a dar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Declaramos bendición sobre las familias, declaramos bendición sobre las madres solteras, pidiéndote que seas tú quien les ayudes, que seas tú quien supla toda necesidad, en el nombre de Cristo Jesús. Y una vez más, que como varones podamos tomar nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, para poder entregarte buenas cuentas y cumplir con aquello que nos has delegado, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que quiero invitarles una vez más, cuidémonos unos con otros. Como varón, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. Ustedes como hijos y como esposa, cuiden y oren mucho por ese varón que está ahí en el hogar. Porque Dios nos ha dado un gran potencial, pero hoy estamos entendiendo que necesitamos caminar con Dios para ser buenos padres y buenos esposos. Así que oremos los unos por los otros y que el Señor los cuide en todo momento. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos un gran saludo, reciban saludos de mi familia, estamos para servirles y que el Señor les bendiga mucho.